continuar entonces con las clases. Correspondiente de lo que estábamos hablando en relación con el diseño y los dos conceptos básicos sobre los cuales se sustenta el diseño, que son la síntesis. Un segundo, se escucha medio fuerte la voz y se distorsiona. Habla un poquito más despacio. Un poco No, el volumen no. De última tendrías que bajar el volumen del micrófono. ¿Del micrófono? Sí, pero no. De última habla un poquito más despacio, porque parece que el micrófono capta mucho y se empieza a distorsionar la voz. Más despacio, entonces. Bien. Cualquier cosa, volveme a decir, mano. Okay. Entonces, estábamos hablando de el diseño y que este se basa sobre dos conceptos básicos que son la síntesis y el análisis. Nosotros como mecánicos vamos a analizar el tema de síntesis, es lo que yo les dije al principio de este curso. El diseño, sobre todo este tema, tiene que ver con la de generar en nosotros la actitud para poder prepararnos en la resolución de problemas. Dijimos de problemas no estructurados, son los problemas que la vida nos presenta el día que vayamos a trabajar. Los problemas estructurados son los que encontramos en los libros, para que nosotros podamos comprender algún concepto que se nos esté dando desde el punto de vista teórico. Pero cuando salimos a la calle y tenemos que resolver problemas en nuestro trabajo, el tema es que los problemas generalmente no son estructurados, no están formados, no están hechos de tal manera que tengo las variables y aplico una ecuación, como decía, y tengo la solución a mi problema. Entonces, el ingeniero en cualquiera de sus especialidades, no voy a hablar solamente de los mecánicos, van a tener como desafío la de estructurar el problema. Y estructurar el problema significa aplicar un planteamiento de problema, un proceso de diseño, mejor dicho, que como estábamos hablando, pueden existir muchos tipos de procesos de diseño y que tienen como fin disciplinar a la persona, al ingeniero, para cumplir con una serie de etapas que le permitan llegar a una solución exitosa a su problema. Bueno, ahí tenemos un proceso de diseño en el cual se compone de 10 etapas y que íbamos viendo una por una. Habíamos hablado de la identificación de la necesidad, que básicamente es lo que es una etapa en la cual se nos presenta el problema, ya sea que nosotros estemos trabajando en una empresa y venga el jefe y nos diga, mira, necesito que me resoluciones tal cosa, o que seamos dueños de una consultora y un cliente venga y nos diga, mire, tengo tal problema, bien, y plantea, digamos, de alguna manera la necesidad. Por supuesto que el planteamiento de esa necesidad, como dijimos, no va a tener contenido en sí mismo todas las variables o toda la información necesaria para llegar a tener una solución. Entonces, bien, pero por supuesto, es un paso necesario, que es el que nos define el ingreso a
a nuestra etapa de diseño. Bien, la segunda etapa que deberíamos cumplir es la de investigación de fondo, que como dijimos, no tiene que ver con que vamos a hacer investigación de laboratorio, ni mucho menos, sino básicamente una investigación que tenga que ver con los conocimientos sobre la física, la matemática, las variables que están sustentando este problema o que están relacionadas con el problema, y esto lleva de alguna manera a que nosotros analicemos o busquemos información sobre el problema o sobre problemas similares, y esto se logra a través de justamente ir a buscar información en muchas publicaciones. Nos vamos a encontrar posiblemente con patentes, como les dije, y si hay algo que ya una patente demuestra que este problema ha sido solucionado, la solución, como yo les decía, más lógica sería decirle al que tiene el problema, al cliente o al jefe, mira, esto se soluciona así, ya está solucionado, o si no es así, que es lo más probable, es que debamos buscar una solución que no se choque con esta situación. Bien, el tema es que lo que nos tiene que quedar claro de esta etapa de investigación, de la cual muchos no le dan toda la importancia que debe tener, ni los ingenieros junior, vamos a decir así, los pocos experimentados, y algunas veces los muy experimentados también, tal vez por su exceso de confianza, tal vez, pueden llegar a evitar hacer una buena investigación de fondo, y eso no es lo más conveniente. Se debe dar toda la atención a esta etapa sin saltearla, o sea, no pasar a la etapa de ideación sin haber estado lo suficientemente preparado para eso. O sea, nos debemos disciplinar y no tratar de resolver el problema antes de no estar bien preparado para hacerlo. Entonces, esto debe estar bastante entendido y comprendido, y de tal manera que no cometamos ese error. Bien, a continuación viene lo que se llama el planteamiento de la meta. El planteamiento de la meta es una etapa en la cual, una vez que hemos superado esta investigación de fondo y que de alguna manera hemos comprendido dónde está el área de nuestro problema, qué es lo que fundamenta a nuestro problema, es, digamos, conveniente realizar un planteamiento de la meta, o sea, redefinir el problema, digamos, de alguna manera, expresando esta necesidad de tal manera que se lo ponga bajo, digamos, tres características fundamentales, que es que ese planteamiento del problema esté considerado de que sea planteado de una manera concisa, general, y que no esté matizada por pronósticos, o sea, con palabras que pronostiquen la solución. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Tiene que estar basada este planteamiento del problema, este logro de la meta, o sea, la identificación del problema, debe estar basado en una visualización funcional,
que significa, en otras palabras, es de concretar la función. O sea, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer aquello que va a solucionar mi problema? ¿Sí? Bien. Nosotros habíamos dicho que la necesidad que nos planteaba el libro era diseñar una mejor segadora de césped. Ese era el planteamiento de la meta inicial, ¿sí? De alguna manera, este planteamiento de la meta, esta oración, diseñar una mejor segadora de césped, tiene en su forma algunas palabras que, como dicen, matizantes, o sea, quiere decir palabras que nos llevan a buscar una solución ya como dirigida, básicamente. O sea, la palabra segador de césped, medio que para muchas personas pueden inmediatamente llevarlo a un par de cuchillas que rotan y que cortan de esa manera el césped o el pasto. La idea es que de sacar toda esta información que nos lleva nos induce a pensar y a quitarnos la capacidad de crear, de tener una mayor capacidad creativa en el logro de esta solución. Entonces, una manera de plantear la misma necesidad es usar otra oración, como por ejemplo, diseñar un medio para cortar el pasto. Entonces, esto de alguna manera, como ustedes ven, está definiendo o está precisando cuál es la función de ese elemento, de ese dispositivo o de aquel proceso que va a solucionar mi problema. En este caso, a cortar el pasto. Y no tiene palabras, como decía antes, matizantes que me ayuden a reducir mi capacidad de creatividad en la búsqueda de posibles, potenciales soluciones a este problema. Bien. Entonces, para que la fase de ideación, digamos así, sea lo más exitosa, es necesario, como dice el libro, tratar de sacarnos estas imágenes y plantear la meta de una forma general, clara y concisa, básicamente. Bien. La cuarta etapa viene con las especificaciones de tarea. Es decir, una vez que ya hemos comprendido cuál es nuestro problema, la base de nuestro problema, y que hemos planteado la meta, o sea, el lograr lo que necesitamos lograr claramente, vamos a formular entonces un conjunto de especificaciones de tarea. Esto tiene que ver con las especificaciones de funcionamiento y no de especificaciones de diseño. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Las especificaciones de tarea dicen o sea, las especificaciones de funcionamiento definen lo que el sistema debe hacer. En cambio, las especificaciones de diseño definen cómo debe hacerse. Esa es la diferencia, y hay que tenerla clara. Entonces, el propósito básicamente de las especificaciones de tarea es definir, a la vez que restringir de una manera inteligente, cuidadosa, el problema, de modo que pueda resolverse y una vez que se ha resuelto, mostrar que ha sido resuelto en función de o en contraste con
estas especificaciones de tareas que hemos propuesto antes de la solución. Por ejemplo, para el caso de las especificaciones de tarea para un medio que acorte el pasto o una segadora de pasto, ¿sí? Podría ser, como dice ahí, un dispositivo. Un segundo. Déjame un segundo, por favor. Un dispositivo que debe cortar con suministro de energía independiente. Un dispositivo que debe ser resistente a la corrosión. Un dispositivo que debe contar con debe costar menos de 100 pesos, o lo que sea. Un dispositivo que debe emitir menos de 80 decibeles y que tenga que tener una capacidad de cortar pasto por hora tanto, y así. O sea, estamos restringiendo de alguna manera el diseño, acotándolo a través de estas especificaciones de tarea. Ahora, estas especificaciones de tarea tenemos que tener claro que no limitan el diseño o la capacidad que tenga el ingeniero en el diseñar este elemento, ¿sí? Lo que quiero decir que, por ejemplo, la más destacada de esta, el dispositivo que debe ser, yo debo lograr un dispositivo que debe ser resistente a la corrosión. Bien. ¿De cuántas maneras podría yo cumplir con esta especificación? Alguien podría decir, no, la tengo que hacer de acero inoxidable, ¿sí? Bueno, pero eso significará que debo gastar una muy buena cantidad de dinero usando acero inoxidable. Podría hacerlo de material plástico y lograr una estructura que pueda soportar golpes y lo mismo va a resistir a la corrosión. A eso se refiere. O sea, yo tengo varios caminos para llegar a solucionar o para poder cumplir con estas especificaciones, sin que eso signifique que me están restringiendo en mi capacidad de tomar decisiones en el diseño. Bien. Entonces, de una manera de conclusión, las especificaciones de tarea entonces sirven para definir el problema de una manera completa y general, ¿sí? Y como como un contrato, ¿sí? Que debe lograrse. Entonces, el éxito en el diseño terminado que que va a resultar de este proceso puede evaluarse entonces en función de que hayamos cumplido correctamente con estas especificaciones. Bien. Vamos al más bonito, al que los ingenieros de diseño tratan de llegar de la manera más rápida y a veces lo hacen de tan rápido que, como decíamos al principio, se llegaba al síndrome de la hoja de papel en blanco. O sea, queremos inmediatamente que se nos presenta el problema, agarrar una hoja y entrar a trazar, idear, sin hacer todas estas etapas anteriores que acabamos de hablar, de investigar, de plantear mejor el problema y de especificar contractualmente las especificaciones de tarea, o sea, lo que debe hacer ese sistema que debo diseñar. Bien, pero finalmente llegamos a la etapa de ideación o invención, ¿sí?
seguramente es el mejor para un ingeniero de diseño, debe ser la etapa más bonita, más divertida, pero también genera, como dice como se ve acá en el PowerPoint, frustración. No solamente hay cosas bonitas, ¿sí? La creatividad debe ser algo netamente común en todas las personas humanas, desde que somos muy pequeños. O sea, la capacidad de ser creativos es algo innato en nuestro ser. Algunos lo tenemos más definido, otros lo tenemos dormido, o capaz que no lo tenemos. Esto es una cuestión que ha sido estudiada por muchos investigadores, básicamente. Se nos dice a algunos que los occidentales, que somos nosotros, gracias a la forma de la estructura de la educación, de alguna manera esta va en contra de la capacidad creativa que tiene de forma innata los niños, o sea, de que somos niños. ¿Por qué? Porque el proceso de educación trata de uniformar la forma en que pensamos, de que hacemos las cosas. Desde el jardín infante, cuando nos enseñan a hacer palotes y todos tenemos que hacer los mismos palotes, o la forma de enseñarnos las distintas reglas de ortografía, y etcétera, 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 nos van estructurando. La idea es esa, que nos van estructurando y por ahí nos quitan la capacidad de creativa, básicamente. El tema es que estas son teorías que, digamos, algunas tienen razón, otras no tienen razón, pero la razón es que si no fuera así, todos haríamos lo que se nos diera la gana, tal vez, o miraríamos las cosas según lo que mira cada uno, y esto sería un proceso anárquico, digamos así. Una palabra, yo le escribiría una palabra como se me dé la gana, ustedes lo harían de la forma que a ustedes les gusta, que eso ha pasado de alguna manera en nuestra educación de los últimos años. Y así pasa que muchos chicos tienen hoy por hoy problemas con todo lo que son las reglas de síntesis, de oraciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso digamos que todo es necesario, ¿no? Básicamente. Ahora, hay muchas personas que han hecho estudios para que esas personas que tal vez subemplean las aptitudes creativas potenciales que tenemos cada uno, puedan desarrollarlas y puedan mejorar esas capacidades creativas. Y para eso, usando diversas técnicas, ¿no? Por eso existen lo que se llaman, además del proceso de diseño, dentro del proceso de diseño, existen lo que se llaman los procesos creativos, que son técnicas que se han desarrollado para justamente inspirar esta capacidad creativa para la solución de problemas. En el caso del Norton, se presenta un proceso creativo que está formado por 4 etapas también. Esas etapas son justamente la generación de ideas, primero, luego tenemos lo que se llama la frustración, a continuación lo que es la incubación de ideas, y finalmente lo que se define como la palabra eureka, que sería el hecho de que nuestra mente ha generado una solución a este problema, ¿sí? Estos 4 subpasos están dentro del proceso de diseño, ¿sí? Es parte del proceso de diseño. Bien, vamos al primer paso, que es la generación de ideas. Generación de ideas.
Esta, por supuesto, es una etapa difícil. Aún personas que son muy capaces, ingenieros que ya llevan muchos años en esta cuestión de diseñar, también tienen sus pozos, sus partes, digamos, en las cuales les es difícil lograr una solución ante un pedido, digamos así. Entonces, se haga esto en la educación, o sea, en las prácticas, y se ha investigado y se ha sugerido muchas técnicas para mejorar esta acción de generar ideas. Y una que es muy importante es la del juicio diferido. La del juicio diferido, es decir, que por un momento, ¿sí?, nosotros vamos a suspender lo que poseemos, que es el espíritu crítico, que también es innato. O sea, nosotros se nos ocurre una idea y lo que inmediatamente tratamos de hacer es de criticar lo que se nos ha ocurrido. Entonces, de esto se trata, de básicamente que el espíritu crítico de uno debe ser suspendido temporalmente. No debemos tratar de juzgar la calidad de las ideas en esta etapa. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar para la etapa de análisis, básicamente. La idea acá es la de obtener la máxima cantidad de soluciones a un problema. La mayor cantidad de diseños que potencialmente solucionen nuestro problema. Básicamente de eso se trata. Bien. Entre las posibilidades de técnicas hay varias. Una de ellas es lo que se llama el acopio de ideas. Acopio de ideas o brainstorming. O sea, tormenta de ideas, quiere decir. Esta es una técnica en la cual se ha logrado muchos éxitos en la generación de soluciones creativas. Yo lo puedo hablar y lo puedo mostrar desde el punto de vista de que yo he sido uno de los que en una empresa que se llamaba Daneri, es donde fue mi primera empresa donde yo trabajé y donde me enseñaron lo que se llama la excelencia en manufactura. La excelencia en manufactura, que es, tal vez no sé si ustedes ya han visto en alguna materia, la excelencia en manufactura, que es una técnica de los japoneses que han mejorado todas las técnicas de fabricación, de los procesos de fabricación del mundo, y en la que se trata de tener el cero de rechazo y el cero de stock. O sea que nosotros evitamos, a través del procesamiento de la materia prima, generar rechazos, piezas rechazadas porque están mal mecanizadas o mal hechas, y que no haya stock entre máquina y máquina, porque eso significa, primero, que estoy votando, tener una fábrica. Yo me acuerdo un profesor, un ingeniero, decía que había una fábrica dentro de la fábrica, que lo único que hacía era generar piezas malas. Entonces, a esa fábrica había que eliminarla dentro de la fábrica, ¿no? Y para lograr eso, el cero rechazo y el cero stock, los japoneses usaban esta técnica, que también usamos nosotros en esa fábrica, en la cual del horario de trabajo, que eran 8 horas, 1 hora se trabajaba 7
y una hora se ocupaba en reunir a todos los operarios de la fábrica para generar ideas sobre mejorar los procesos, los ámbitos de trabajo, las máquinas, cómo mejorar la posición de las máquinas, no solamente para mejorar la cantidad o de piezas que se hacían por día o por día, sino que las condiciones de trabajo de los operarios sean las mejores posibles, porque de esa manera la persona se cansa menos y se logra mejor eficiencia. Bien, en esta técnica se hace realmente, o sea, la copia de idea o brainstorming, o sea, tormenta de idea, se hace con un conjunto de personas, ¿sí? Que generalmente va de 6 a 15 personas, y la idea de esto, de hacerlo así con un grupo de personas, es de que se evite la mayor resistencia o barrera a la creatividad, que es el temor al ridículo. O sea, las personas tenemos mucho miedo a veces de dar nuestras ideas, nuestro parecer, porque tenemos miedo que los demás se rían de eso. Entonces acá lo que se debe evitar justamente es eso. Y las personas deben, el grupo debe dar sus pensamientos reales acerca de la materia, ¿sí? Sin temor a la burla. Entonces, en este proceso no se permite que se ríe o desprecie las ideas o sugerencias de las personas, no importa si son ridículas. Cada persona debe escribir y debe registrar y debe inmediatamente generar en función de esa otra sugerencia. De esa manera, de pronto se llega a que se logra un torrente frenético de ideas que se van apoyando unas con otras, de tal manera que esto da la posibilidad de que a veces una idea tonta, que parece superficialmente tonta, da pie para que se genere una mejor. Y ese es el espíritu que tiene este proceso. Bien, ahora si estamos solos y somos ingenieros y estamos solos nada más para hacer nuestra consultora, bueno, existen otras técnicas que son, por ejemplo, las de la analogía o de la inversión. Es decir, se nos presenta un problema que sea mecánico o hidráulico. Entonces, análogamente podríamos pensar ese problema desde la forma de que esto tenga que ver con un circuito eléctrico. O sea, un circuito eléctrico, soy eléctrico y puedo solucionar mi problema haciendo una analogía con un sistema hidráulico, o al revés. Esa es la idea. Entonces, de esa forma podemos activar, ¿sí?, la posibilidad